Muy buenas noches, mi estimado licenciado. Mi nombre es Betty Chami Quispe. Daré inicio a lo que es la exposición que tiene como título Problemas de aprendizaje. ¿Qué son problemas de aprendizaje? El problema de aprendizaje es un desorden que afecta las habilidades de los niños y niñas, como también adolescentes, en adquirir información básica y almacenarlo. Hablamos también como problemas de aprendizaje en aquellos niños y niñas que están en lo que es en el aptitud académico, están por debajo del estándar de su edad. Los problemas se pueden mostrar como en una lectura, por decir, en una lectura de palabras. El niño intenta leer con mucho esfuerzo o muy lento lo que es un texto o un párrafo que se les da. Como también se puede ver cuando el niño se le dificulta para aprender y comprender lo que está leyendo. En esa parte podemos ver en lo que es en la lectura. Esta base está más centrado en lo que es en la materia del lenguaje. También se puede ver lo que es en matemáticas. Lo que es en matemáticas se puede comprender que los niños que tienen este problema de aprendizaje es en que no comprenden el ejercicio, y pues el problema de aprendizaje se puede identificar en lesiones cerebrales, disfusión, como también dislexia. Buenas, licenciado. Mi nombre es Gladys Daisy Mamani Limachi. Yo también voy a estar dando a conocer sobre las causas de los problemas de aprendizaje. Entre las causas principales vemos en sí el funcionamiento neurológico bajo lo normal y también la programación inadecuada de los tejidos nerviosos. En sí, estos dos problemas de aprendizaje generalmente lo vemos como lo normal. Voy a presentar también dos casos, que es la disfunción neurológica. Esta en sí es una disfunción orgánica de tipo de variación neurológico, de variación genética, con irregularidades bioquímicas y lesiones cerebrales en sí. Esto puede hacer, ¿no?, que el funcionamiento cerebral sea inestable, inadecuado. Varios de los investigadores vieron, ¿no?, los problemas de aprendizaje como la causa de alteraciones en el sistema nervioso central, en el sistema neurológico central. Su trabajo en sí del sistema neurológico central es regular la emisión entrantes y salientes, también interconectar en las asociaciones neurológicas. El segundo caso es la disfunción y la programación neurológica inadecuado. Esto es en sí la disfunción en sí de carácter ambiental, ya que se considera como lo que le impide en sí al desarrollo de las capacidades, ¿no?, básicas que tienen este caso. Ahora, si estamos en sí diagnosticando, debemos de diagnosticar al niño lo más oportuno. ¿Para qué? Para que el niño que está presentando problemas de aprendizaje evitemos, ¿no?, para que se sienta quizás desalentado, muy en sí, su autoestima baja también, ¿no? Así, para reaccionar rápido y también a la corrección
y a la atención, ¿no?, del problema que se está presentando en ese niño. También vamos a ver la disfunción cerebral en los adultos. Se puede presentar, ¿por qué? Se puede presentar también, se origina con hemorragias cerebrales o también con las enfermedades muy fuertes, ¿no?, como la fiebre alta, las heridas en el cerebro. En los niños, lo más impactante, ¿no?, que he estado viendo es en el ambiente interuterino, ¿no? Interuterino desfavorable, lo que decía. A lo que estuve averiguando eran 7, que en sí la disfunción cerebral son 7 quizás momentos, ¿no?, que le puede causar esto, una disfunción cerebral, que es los nacimientos prematuros, en sí los factores hereditarios, el nacimiento quizás con traumas físicos, la anoxia más que todo. La anoxia es lo que generalmente, lo que se ha presentado, ¿no?, en los problemas de aprendizaje, en la disfunción cerebral, la anoxia. La anoxia es donde se priva, ¿no?, del oxígeno por más de 5 minutos. También voy a dar a conocer sobre 2 casos, 2 ejemplos en sí. Primero, digamos, si encontramos a un niño que está, digamos, con el conocimiento muy alto, digamos, con el coeficiente intelectual elevado, pero tiene un problema, que es el problema de lectura. Ningún maestro capacitado o capaz fue en sí y solucionó, ¿no?, este problema. En este niño, a pesar de su coeficiente intelectual alto, se ha presentado también un problema de aprendizaje. También está el niño, quizás que está, ¿no?, en un barrio lejos, digamos, en una escuela no tan estable, y este niño, digamos, presenta actitudes negativas en su enseñanza, no está muy atento quizás, y es el niño más problemático. También en este caso es un problema también un problema de aprendizaje, ¿no? Entonces, como decía hace ratos, debemos de procurar diagnosticar, ¿no?, los casos que se están presentando en los niños para también, ¿no?, la corrección y la atención oportuna a estos problemas de aprendizaje. Esos serían las causas de los problemas de aprendizaje, licenciado. Algo que vimos es en los adultos y en los niños también, ¿no? Y en sí un funcionamiento neurológico bajo lo normal y la programación inadecuada de los tejidos nerviosos, ¿no? Y eso sería, licenciado. Hola, mi nombre es Celia Saca Choque. El punto que voy a hablar yo es sobre la disfunción cerebral mínima. También se lo llama como DCM. Esta disfunción es un aprendizaje, ¿no?, donde tiene una alteración funcional, se podría decir. También es un trastorno con problemas de aprendizaje, donde se ve observaciones de casos individuales, se podría decir. Se lo puede detectar, dice, ¿no?, a partir de 4 años, de 1 a 4 años. Y si no se detecta en esa edad, el niño puede vivir toda su vida con la disfunción cerebral. Y también nos dice que se le puede detectar a un niño cuando no retiene fácilmente, se podría decir, tiene movimientos torpes, tiene ataques epilépticos que le puede causar, o sea, pueden ser con convulsiones y sin convulsiones.
Y también el niño puede ser berrinchudo, puede tener mal humor y también puede tener problemas de escritura, dice, ¿no? También nos dice de que los niños desde los 6 a 7 años, este niño puede tener control de esfínteres, lo que significa cuando el niño a esa corta edad no madura fácilmente en pocas palabras se podría decir su vejiga, ¿no? Y hay que enseñarle al niño a que pueda decir quiero ir al baño o retener más que todo. Y también al intestino, ¿no? Porque hay niños que se hacen vencer y es un poco dificultoso. Y también nos dice que hay que tratarlos a tiempo, como voy a repetir nuevamente, ¿no? Que dice de que si no es el niño puede vivir con eso toda su vida y sería un poco dificultoso, ¿no? Y también una edad de los adolescentes. Se menciona de que los niños, o sea, los adolescentes son rebeldes. Y también hay un estudio de que dice no solamente puede ser de esa edad de 0 a 4 años, también dice que se afecta desde el vientre, ya que hay algunos, puede ser como en el parto, ¿no? Puede sufrir traumas el niño. También en la mayoría de los casos se dice, ¿no? Que esta dificultad es individual, no es grupal, ¿no? Cada niño hay que tratarlos de forma individual. Y esto no significa que el niño esté mal, ¿no? Solamente hay que presentar a profesionales para que sea tratado. Eso sería todo. Gracias. Ya. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Oliver Párez Fernández. Bueno, nos tocó exponer sobre los problemas de aprendizaje. ¿Ya? Mi tema es la influencia ambiental. Primeramente, ¿qué es la influencia ambiental, no? Son influencias externas y no heredadas del desarrollo. ¿Ya? Bueno, nos dicen, ¿no? Ya que existen muchos niños con estos problemas, ¿no? Estas influencias, afectan en su aprendizaje, ¿ya? Provocan muchas influencias, ya que es difícil de establecer diferentes, son diferentes factores, ¿ya? Existen dos factores de la influencia ambiental, como podemos ver, la falta de experiencia temprana, ¿ya? Y el desajuste emocional. Estos factores, afectan el aprendizaje, como puedes ver, la inteligencia, ¿ya? La personalidad y el conocimiento previo y las expectativas y las emociones. Como estaba diciendo, ¿no? Como puedes decir, los factores ambientales son todos los elementos, ¿ya? Todos los elementos que adquieren para bien o para mal, ya en la calidad del estudio. Vemos, ¿no? En la organización para el estudio, si un niño está realizando un trabajo, lo primero que tiene es tener 3 puntos, que sería el lugar, la mente y el tiempo, ¿ya? En el lugar tenemos, se puede decir, debe ser, en el lugar debe ser, en primer punto tenemos en el espacio, debe ser en un lugar espacio silencioso para que el niño tenga más atención. Ya en la iluminación tiene que ser algo claro, ya, algo claro en un ambiente, ya. Y tenemos también que el niño también no tiene que tener distracciones, ya. Tiene que estar alejado para que tenga una concentración. Ya y también en el ambiente tiene que estar ventilado, ya. Un ambiente tranquilo. ¿Esto para qué? Para que el cerebro tenga una buena oxigenación y aumente
bueno, aumente, ¿no? su atención al momento de hacer cualquier trabajo o que tenga, ¿no? Ya ahora vemos, ¿no? En la mente, el segundo punto, ¿no? Como son 3 puntos, el segundo punto es la mente. Bueno, se basa en la información en cinco conceptos con bueno, como pueden ver, como la comparación, ya uno, la casualidad, problemas, problemas, soluciones, descripciones o secuencias. Bueno, y también, ¿no? Hay factores que afectan, es como en la familia o en la escuela, ¿ya? Estos factores también, vemos que en la familia, ¿no? Los miembros de la familia no tienen, bueno, ese equilibrio con las demás personas, tienen falta de comunicación, ¿ya? Bueno, eso afecta y altera, ¿no? En su aprendizaje, ¿ya? También tenemos esos factores que hay en la escuela. Esos factores podemos ver, ¿no? En la escuela pueden acentuarse en problemas en la familia, que genera dificultades, bueno, como con el profesor o con los compañeros en el aula. Bueno, ya que afectan en el desarrollo del niño, ¿ya? También tenemos los factores ambientales bueno, que influyen, ¿no? En el funcionamiento del cerebro y el desarrollo y el aprendizaje. Vemos como 4 puntos. Ya, primer punto tenemos el estrés. Ya, estos factores también afectan. Tiene, ¿cómo se puede decir? Efectos negativos en el desarrollo del lenguaje y la psicomotricidad, ¿ya? Bueno, que presenta trastornos de TDAH y TDA. Bueno, tiene relaciones con los trastornos mentales, ya es como primer punto. En el segundo punto tenemos la nutrición, bueno, que también afecta ¿cómo se puede decir? En su neurotransmisión, ¿ya? Que está, bueno, una síntesis, bueno, lo cual en esa parte, la nutrición, los docentes tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Cómo va el niño, si está alimentado o no. Tal vez no tiene buena alimentación y ya no tiene rendimiento, ya en el estudio. ¿Qué más? Como tercer punto también tenemos la pobreza. Ya, igual es unos factores que afectan a su aprendizaje del niño. ¿Cómo se puede decir? Bueno, perjudica el ambiente físico y psicosocial del niño, ¿ya? Probablemente sufre problemas emocionales o conductuales, como podemos ver, ¿no? En la escuela. Bueno, ya hace disminuir, ¿no? En el rendimiento escolar, ¿ya? Y como el último tenemos la 4, el sueño, ¿ya? Es importante que, bueno, es esencial, ¿no? Que el niño descanse, ¿ya? ¿Para qué esto? Para que para que tenga pueda recordar lo que ha estudiado, ¿ya? Ya que, bueno, influye, ¿no? En el proceso de la memoria, el aprendizaje, en el ánimo, el comportamiento. Ya, eso nomás sería, licenciado, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Cordero Lanoca. Bueno, continuando con el punto, yo voy a hablar sobre la discapacidad y el impedimento. Voy a empezar hablando sobre la discapacidad. Bueno, el concepto de discapacidad fue evolucionando a lo largo del tiempo, ya que si nos remontamos tiempos atrás en las culturas antiguas, a la discapacidad se le consideraba como un castigo divino o un poder sobrenatural. Claro que esto se generaba un problema para aquellas personas con discapacidad. Para estas personas los aislaban o los rechazaban. Ahora, las personas con discapacidad
son aquellas que padecen de una deficiencia, ya sea mental, física, intelectual o sensorial a largo plazo. Bueno, a estas personas se les hace muy difícil interactuar con la sociedad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunos tipos de discapacidad, que entre ellas tenemos a la discapacidad física, que básicamente consiste en algún tipo de problema que se genera en las funciones del cuerpo. Por ejemplo, esta discapacidad genera una inmovilidad o una disminución de movilidad en algunas partes del cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otro tipo de discapacidad, que es la discapacidad mental. Esta consiste en la alteración o deficiencia en las funciones mentales. Por ejemplo, al momento de sentir, pensar o relacionarse. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el impedimento. El impedimento en algunas ocasiones la relacionan con la discapacidad, porque dicen que genera el resultado. Por ejemplo, al estar ciego. Es una discapacidad visual que impide al momento de realizar ciertas actividades que requieran de la vista. Claro, esto deja de serlo al momento de que dicha actividad no se requiere de esta función y se quiera de otra. Por ejemplo, el de los tactos o el del oído. Bueno, ahora hay algunos impedimentos físicos que claramente la podemos ver en las escuelas. Que estos impedimentos hacen que algunos estudiantes usen algún tipo de ayuda de algún dispositivo. Por ejemplo, requieren tirantes, zapatos especiales, muletas o sillas de ruedas. Bueno, también cuentan con el apoyo de los profesores. Dicho todo esto, al recibir todo este apoyo al estudiante con algún tipo de impedimento, se le va a hacer normal asociarse en la escuela y no tener algún tipo de problema de aprendizaje. Bueno, esto ha sido todo por mi parte y gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es América Salas Clavijo. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la identificación de los niños con problemas de aprendizaje. Los niños con problemas de aprendizaje no son aquellos niños que estén perturbados o que tengan algún tipo de retraso mental. Tampoco tienen ninguna deficiencia, ya sea visual o auditiva. Simplemente son niños que no pueden cumplir ciertas tareas básicas. Es por lo que muchas veces los maestros se quejan y los padres de familia se desesperan. Un niño con problemas de aprendizaje es un niño excepcional, por lo cual requiere una educación excepcional. Algunas de las características de estos niños son que son incapaces de letrear, su escritura no es buena y no respetan los renglones. Y por último, estos niños no identifican los números. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Mamani Guarachi y hoy vamos a hablar sobre los tipos de trastornos. En los tipos de trastornos vamos a encontrar 9 trastornos, en los cuales el primero es el trastorno de articulación, en el cual vamos a encontrar 4 tipos. El primero, que es de sustitución, donde el niño cambia las palabras. Por ejemplo,
En vez de decir cara, el niño dice cala. Otro tipo de trastorno que encontramos es de distorsión del sonido. El niño en vez de decir cine, dice chine. Y también en el sonido agregado. El sonido agregado, por ejemplo, en vez de decir nadie, dice naiden. O también puede ser el sonido por omisión, donde el niño, en vez de decir jugar, dice juga, ¿no? En este primer tipo de trastorno, el número 1, trastornos de articulación. En el 2 tenemos el trastorno de tartamudeo. Se presenta mayormente en niños de 3 a 4 años, donde estos niños, en su origen, no hay algo que pueda describirnos cómo nació todo esto. Pero lo que provoca es ansiedad y turbación en el niño, que lo puede padecer o que lo está padeciendo. Bien, en el punto 3 vamos a ver el problema de voz. En el problema de voz se considera un deterioro más o menos cuando el niño desde su corta edad empieza a hablar muy bajo. De esta manera el niño no desarrolla bien sus cuerdas vocales y su voz, aun cuando sea un poco más grande, va a tratar de gritar o realizar un esfuerzo, pero su tono de voz ya ha sido constante desde pequeño y no va a poder cambiar, o el volumen también es inapropiado. Bien, en el cuarto, trastorno del lenguaje oral. En este tipo de trastorno, el niño presenta indicios de no comprender, o bien utiliza un lenguaje diferente, espontáneamente, que no va acorde a su edad. Esto mayormente ocurre en niños de 3 años. Y en su desarrollo, por ejemplo, podemos ver que no tiene la capacidad de poder entender o comprender a los demás niños de su edad, por lo cual es un tipo de trastorno del lenguaje oral. Muy bien. También vamos a concluir que esto también puede ser debido a enfermedades o accidentes o cualquier trauma. Entonces su lenguaje puede ser no ser de acuerdo a su edad por ese tipo de accidentes, o también de alguna manera el niño no tiene un déficit o una falta de comprensión. Bien, pasamos al punto 5, trastornos de ansiedad o retracción. En esta etapa, los niños son ansiosos en extremo, son muy alejados, muy tímidos, deprimidos o lloran con facilidad. Y siempre, mayormente, son desconfiados. En ese tipo de trastorno, los niños son un muy de todo. Puede ser lloran mucho, como les dije, o son muy deprimidos, pero son en extremo. Es un tipo de trastorno. Vamos a ver también otro tipo de trastorno, el 6, que sería trastornos de atención. Entonces, en este tipo de trastorno, la capacidad de atención del niño es de muy poco tiempo. ¿Y por qué? Este niño en esta etapa empieza a soñar despierto, empieza a imaginar cosas mientras está despierto y su atención es limitada. También podemos ver en este tipo de trastorno, su organización y su coordinación es muy deficiente. Muy bien. En el trastorno 7 vamos a ver también la agresión socializada. ¿Ya? En este tipo de agresión socializada, el niño es impulsado por el código o la conducta de sus compañeros. Es impulsado por, a veces, bandas de protesta, y él puede cometer grandes delitos. Por ejemplo, llevarse por los demás. Es un tipo de trastorno, que a un estímulo hay una respuesta. El niño no es la conducta que él es, sino hace lo que los demás creen que es correcto. Entonces, la agresión socializada. También vamos a ver el 8, que es una conducta psicópata. Este niño puede ser muy grave en esta etapa. Su conducta puede ser manifestada por ideas que salen por completamente de la normalidad. Este niño no tiene ideas coherentes, puede tener ideas muy diferentes, ¿no? Al grado psicópata, donde no está pensando en su prójimo, no está pensando en el bienestar de los demás, solo tiene decisiones que son fuera de lo común. Bueno, en el 9 y por último, el trastorno de déficit de atención. Esto mayormente lo llevan los escolares que tienen todas las posibilidades de realizar físicamente todas las actividades, pero no lo hacen
porque no responden a los estímulos y tienen una gran dificultad en realizarlo o ser recíprocos o dar de ellos. Tienen todo para hacerlo, su trabajo y controlar aún sus impulsos es muy difícil, ¿ya? Y a veces en breves tiempos pueden corregirse, pero nuevamente están en esto. Entonces estas son las 9 etapas de trastornos que los niños pueden sufrir. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Condori y hoy voy a dar a conocer las corrientes psicopedagógicas y problemas de aprendizaje. Bueno, ¿qué nos quiere decir este punto? Algunos problemas de aprendizaje implican, ¿no?, factores que son los conductuales, los emocionales, físicos que puede estar sufriendo el estudiante. Bueno, un claro ejemplo puede ser que el estudiante puede estar pasando por problemas familiares, ¿no?, en la casa. Tal vez la violencia entre padres, la agresión ya sea del uno o del otro. Esto puede implicar que el estudiante en el colegio muestre, ¿no?, estas conductas agresivas o bien tímidas con sus compañeros en el aula. También voy a hablar sobre la evolución y el desarrollo de las distintas corrientes, ¿no? Han evolucionado muchas corrientes a lo largo de este tiempo, ya como las que son la de María Montessori y la escucha activa también. También la orientación conductista, que nos quiere decir el condicionamiento operante. Estas corrientes o escuelas psicológicas han ayudado al docente o el profesor, ¿no?, en el aula, que pueda manejar bien estrategias de aprendizaje, métodos con los estudiantes, ¿no? También podemos decir que en la actualidad la psicología maneja 2 modelos explicativos de la lectura, que son el top-down, que se centra en los aspectos cognitivos de la significación del texto, y también podemos hablar del bottom-up, que está orientado a la decodificación como acto dominante del lector. Bueno, también podemos hablar sobre las actividades escolares de introducción al cálculo o las matemáticas. Piaget nos muestra su modelo, ¿no?, que ayuda a los profesores a manejar bien las estrategias en el aula. Gracias.